estudiar la resistencia al corte, que será clave para poder formular entender el corte directo, perdón, el factor de seguridad. Vamos a estudiar la resistencia al esfuerzo cortante en suelos y rocas. Ya hemos descrito un poco el ensayo de corte directo, también hemos descrito algo del criterio de falla de Moore-Coulomb, y hemos visto cómo del criterio de falla Moore-Coulomb se desprende el ángulo de fricción y la cohesión de un suelo, también puede ser de una roca. Incluso veremos ahora que, si bien es cierto para rocas se propone el criterio de falla de Hook and Brown, también es posible obtener equivalencias, un ángulo de fricción equivalente, una combinación de ángulos de fricción y cohesión equivalentes al envolvente de falla de Hook and Brown. Para ello, adentrémonos un poco en el comportamiento o en la falla en taludes rocosos. Entonces vamos a ver que en taludes rocosos la falla estará dominada por la estructura o las estructuras geológicas, como en este caso que son planos de discontinuidad y su orientación en el espacio. Sin embargo, vamos a estudiar un caso más genérico en el que no necesariamente la falla ocurra por la discontinuidad. Lo que ocurre, colegas, y aquí lo voy a representar, voy a poner el ejemplo de un tajo minero, explotación de minería superficial, que podemos evaluar la estabilidad del talud a nivel de banco, incluso a nivel de entre rampa y rampa. Imaginemos que esta es una rampa y más acá hay otra rampa. Y podemos estudiar la estabilidad de taludes a nivel de estabilidad global. A medida que nos alejemos de la superficie, la falla más crítica, porque siempre vamos a tener la falla por estabilidad, vamos a decir, local, que puede ser una falla de este tipo, una falla tipo cuña, por ejemplo, ¿sí? Esta falla, siempre vamos a tener las dos fallas, una falla local y una falla global. A medida que vayamos profundizando, las fallas globales van a resultar más críticas, o en otras palabras, van a tener un menor factor de seguridad que las fallas locales. En este tipo de fallas más profundas, es posible caracterizar el macizo rocoso por medio del criterio de falla Hook and Brown, ¿sí? Tipo Hook and Brown, en donde ya adquieren importancia algunas propiedades o características del macizo rocoso, como son, por ejemplo, las propiedades de la matriz, ¿sí? Por ahí podemos considerar la calidad del macizo rocoso, el RMR. Podemos tomar en cuenta, voy a ir mencionándolo, la orientación en el espacio de las discontinuidades respecto al corte que queremos hacer. Esto es muy común en carreteras. Esta imagen ha sido tomada de la conferencia del 11 de marzo de 2024 en el Colegio de Ingenieros de Lima, en donde daban a conocer, mediante un ejemplo, que cuando tengamos un corte de carretera y querramos proponer una sección, hay que tomar en cuenta la orientación de las discontinuidades. Entonces, si notamos que el buzamiento es desfavorable al sentido de las, o sea, podría al generarse un corte, un perfilado para la apertura de una carretera, podrían dejarse descubiertas estos planos de discontinuidad y dar lugar a un deslizamiento potencial. Intuitivamente esto nos habla de una condición desfavorable. De donde, por el criterio del SMR, vamos a corregir un RMR básico hacia un RMR de diseño, donde el RMR de diseño resultará de, por ejemplo, para el caso de taludes, evaluar la condición de si es favorable o desfavorable. Si es muy desfavorable, como es este caso, habría que reducir el RMR de su valor básico, que en este caso es 72, a un valor de 12, porque el parámetro es 60. Si en cambio el grado de desfavorabilidad fuera regular, solo habría que reducirlo en 25. ¿Se entiende, colegas? Podemos tener un caso en el que la orientación de las discontinuidades no sea tan desfavorable, por ejemplo, si las discontinuidades estuvieran en este sentido, ¿sí? Ahí no sería tan desfavorable. Incluso podría valer 0 la corrección.
Ya aquí podemos notar las principales, los inputs para el criterio de falla de Hook and Brown. Este es el criterio de falla Hook and Brown comparado al criterio de falla Moore-Coulomb. Ya lo habíamos planteado, Moore-Coulomb requiere de dos parámetros, el ángulo de fricción y la cohesión. El criterio de falla Hook and Brown requiere de por lo menos tres parámetros. Si bien es cierto, ya no se hace una equivalencia de, voy a hacer una pequeña gráfica aquí. Aquí está. Ya no se requiere. Este es un típico diagrama de Moore, ¿sí? Donde podemos ver que en este eje, voy a volverlo a dibujar por acá, tenemos a los esfuerzos normales, en este eje tenemos a los esfuerzos resistentes máximos. Sin embargo, en un espécimen, lo usual es, imagínense, la evaluación de la resistencia a la compresión de un testigo cilíndrico. Podemos tener una fuerza aplicada o en el ensayo de compresión triaxial mediante un esfuerzo desviador, un esfuerzo vertical y un esfuerzo de confinamiento, un esfuerzo horizontal. Entonces, aquí internamente se forman planos de discontinuidad y a lo largo de este plano de discontinuidad vamos a tener esfuerzos, si queremos evaluar este diagrama de cuerpo libre, por ejemplo, se van a presentar esfuerzos cortantes, bueno, podría ser en este sentido resistentes y esfuerzos normales. Como se podrán dar cuenta, para esta combinación podemos tener un punto por acá y un envolvente de falla de esta manera. En cambio, si hacemos un cambio de coordenadas ya no, y pasamos de un sistema de esfuerzo normal, esfuerzo resistente, a un sistema de coordenadas, esfuerzo de confinamiento, esfuerzo desviador, es posible convertir esta relación esfuerzo resistente máximo como una función del esfuerzo normal a una relación del tipo esfuerzo desviador a partir del esfuerzo de confinamiento. Eso es muy claro para el caso del criterio de falla de Hook and Brown, donde vemos que ya no se plantea el esfuerzo cortante resistente máximo a partir de un esfuerzo normal, como podría ser el que ocurre a lo largo de esta línea verde, sino en este caso calculan se calcula la máxima resistencia de un esfuerzo desviador que se puede aplicar a partir de el esfuerzo de confinamiento existente. Si ese es el caso, ahora podemos ver que el esfuerzo 1 es igual o está en función del esfuerzo 3, donde este es el esfuerzo 3 y los parámetros del modelo vendrían a ser la resistencia a la compresión de la matriz, que sería sigma c, y las constantes del macizo rocoso M y S, que usualmente se suelen calcular a partir del RMR. Y bueno, algunas otras características que veremos en la parte práctica del curso, ¿sí? Entonces acá vemos un criterio de falla tipo Moore-Coulomb y un criterio de falla tipo Hook and Brown. Importante que es posible, bueno, acá tenemos la expresión completa, el M a partir del GSI, bueno, que también se puede correlacionar con el RMR, un grado de disturbancia, el S, aquí están los parámetros, igualmente el S a partir de la disturbancia y el GSI, y acá tenemos la equivalencia, que también lo veremos en la parte práctica, ¿sí? Cómo es posible a partir eh, de unos valores de sigma 3, o bueno, en general de los parámetros resistentes de Cook and Brown, como el M y el S, es posible, acá tenemos el S, y por ahí un parámetro adicional que es el parámetro A, es posible expresar, eh, encontrar unos ángulos de fricción y cohesión equivalentes, lo que gráficamente es más fácil de entender y representaría
si este es el envolvente de falla tipo Hook and Brown, encontrar una recta que se aproxime, perdón, por acá creo que sería, encontrar una recta que se aproxime al criterio de falla Hook and Brown, de donde esta recta no es más que la expresión en términos de esfuerzo 3 y esfuerzo 1 del criterio de falla de Moore-Coulomb. Pues acá tenemos el criterio de falla de Moore-Coulomb y el criterio de falla de Hook and Brown. El de Moore-Coulomb está expresado en el eje esfuerzo 3, esfuerzo 1, y el criterio de falla de Hook and Brown está en el mismo plano. De manera que esta recta se puede caracterizar mediante un ángulo de fricción y una cohesión equivalentes, y la curva de color verde se puede caracterizar mediante estos parámetros que hemos mencionado. Perdón. ¿Sí? De allí la equivalencia entre el criterio de falla de Hook and Brown y Moore-Coulomb. Perfecto. Ya para finalizar un poco el contenido correspondiente a la clase de hoy, vamos a hablar de factor de seguridad. Esto lo veremos con mucha mayor profundidad en el módulo siguiente. Ahora quiero nada más llamar su atención sobre la concepción o el criterio general de lo que representa el factor de seguridad, que vendría a ser una reserva o un margen de seguridad de la resistencia, ¿sí? Para ello, vamos a comparar unos esfuerzos actuantes, unos esfuerzos cortantes actuantes y unos esfuerzos resistentes, y veremos cómo el factor de seguridad representa una reserva de resistencia. Es así que, por medio del siguiente ejemplo, vamos a entender que un factor de seguridad de 1, voy a escribirlo de una vez, un factor de seguridad, perdón, un factor de seguridad de 1 representa que los esfuerzos resistentes son iguales a los esfuerzos actuantes. ¿Qué esfuerzos? Bueno, acá podemos hacerlo también por medio de las fuerzas, ¿no? Entonces voy a decir que una fuerza que puede ser horizontal en general es una fuerza resistente, una fuerza de fricción incluso podría ser cuando no haya cohesión, como es este caso de un bloque apoyado sobre un plano inclinado. Esta fuerza de fricción máxima se haga igual a una fuerza que tiende a producir un deslizamiento, ¿sí? Donde en este ejemplo, por su propio peso, este objeto poseerá dos componentes de fuerza. Una que eh, se orienta de manera perpendicular al plano inclinado, donde por ejemplo este plano inclinado puede formar un ángulo, puede ser de 18 grados, donde este peso puede ser de 100, este peso puede ser, este ejemplo lo volveremos a ver, no se preocupen, en donde vamos a decir que hay una componente de fuerza actuante. Si este es un ángulo de 18 grados, este ángulo también medirá 18 grados, y las dos componentes de fuerza podrían ser calculadas de esta manera, como 95 newtons en la dirección, perdón, 95 newtons en la dirección perpendicular y 31 newtons en la dirección que sería esta fuerza actuante, ¿no? Entonces la fuerza actuante en este ejemplo vale 31 newtons. ¿Y cómo podríamos calcular la fuerza resistente? Como ya se había indicado hace un momento, hay una expresión de la escuela que dice que la fuerza resistente máxima, ¿no?, por fricción es igual a mu por la normal. En este caso la normal vale 95 newtons y podemos asumir un coeficiente de fricción para este ejemplo de la manera más rápida posible de 0.4. En donde quiero que recordemos que lo que estamos estudiando es un deslizamiento, ¿no? Entonces acá tenemos la masa deslizante que vendría a ser representada por el objeto apoyado sobre el plano inclinado y el plano inclinado que vendría a ser una superficie de falla en estudio, ya que recordemos que para
analizar la estabilidad de estos taludes, vamos a evaluar la posibilidad que ocurre el deslizamiento a través de un determinado plano de deslizamiento. Podría ser este, podría ser uno más profundo, podría ser otro más superficial. Vamos a trabajar con este. Entonces, estamos representando la situación física de una masa deslizante a lo largo de una superficie de falla por medio de un bloque apoyado sobre un plano inclinado. Muy bien. Entonces, este parámetro se podría calcular, por ejemplo, por medio del ángulo de fricción del suelo, si se hace el ensayo de laboratorio. En este caso, si el ángulo de fricción fuera 22 grados, mu, y lo pueden comprobar, es la tangente de 22 y ello es 0.4, que es el dato que estamos utilizando, ¿sí? Para tener la noción física de lo que viene a continuación. Entonces vamos a decir que la fuerza resistente también se puede calcular, ya que ahora tenemos todos los datos, ¿no? Esa fuerza resistente será 0.4 por 95. Muy sencillo, ¿no, colegas? Entonces, esta fuerza de fricción máxima que hay que vencer para que se produzca el deslizamiento tendrá un valor de 38 newtons. Y aquí nos preguntamos, ¿no? Si la resistencia es 38 newtons y la fuerza, la componente de fuerza paralela al movimiento es 31, ya tenemos los dos datos, ¿no? Que esto vale 38 y esto vale 31. Nos preguntaríamos, ¿el factor de seguridad es igual a 1? La respuesta es no. ¿Por qué es no? Porque las fuerzas actuantes son menores a las fuerzas resistentes. Lo que podría ocurrir, lo que sí podría ocurrir, es que aquí podamos aplicar de manera completamente intencional una fuerza adicional. Podemos llamarle una fuerza adicional máxima. Y ahora sí, hacer el equilibrio de fuerzas, ¿no? Si esta fuerza adicional máxima más esta fuerza actuante que vale 31 newtons es igual a la fuerza resistente, ahora sí el factor de seguridad valdría 1, ¿sí? Valdría, decimos, porque realmente no vale. De aquí la formulación de factor de seguridad. ¿Qué dice la teoría? Se nos indica que el factor de seguridad es la relación entre la resistencia al esfuerzo cortante en el suelo, o en la roca puede ser, y el esfuerzo cortante, vamos a decir, actuante o esfuerzo cortante de equilibrio en la superficie de falla. ¿Cómo podemos calcular un cociente de fuerzas? Vamos a decir que es el cociente entre la resistencia del suelo y la fuerza actuante. Eso lo podemos hacer mediante esta ecuación tan sencilla, donde vamos a decir que esta es la fuerza resistente, esta es la fuerza resistente actuante que va a pasar a dividir. Lo que vamos a decir es que vamos a aplicar un factor de amplificación de las fuerzas actuantes para igualar a las fuerzas resistentes. Quiere decir que en vez de aplicar una fuerza adicional que puede ser, por ejemplo, 7 newtons, porque 7 más 31 es igual a 38, en vez de aplicar una fuerza adicional de 7 newtons, vamos a multiplicar por 1.24 la fuerza de 31. Pongamos ese caso, ¿no? Entonces, comprobamos acá que 1.24 por 31 es igual a 38. Eso es correcto. Donde si hacen el despeje, lo voy a hacer por acá, diremos que esta fuerza de amplificación no sería otra cosa más que la fuerza máxima que opone como resistencia el terreno entre la fuerza actuante, que se le llama también esfuerzo cortante de equilibrio. Y si se dan cuenta, este factor de amplificación se convierte en nuestro famoso factor de seguridad, que como habíamos dicho es la resistencia, es la relación o el cociente entre la resistencia al esfuerzo cortante disponible, que es FF máximo, en nuestro caso vale 38, y la fuerza actuante o el esfuerzo cortante de equilibrio. De allí que entendamos que el factor de seguridad es la cantidad de veces por las que tendría que multiplicarse la componente de fuerza actuante para igualarse a la máxima resistencia del terreno. Ya, ese debe ser nuestro criterio para lo que sigue del curso cuando hablemos de factor de seguridad. Muy bien.
Y aquí está, ¿no? Tal cual. Dice que el factor de seguridad no es más que el margen de seguridad o reserva de resistencia, porque es la cantidad de veces que tenemos, lo pongo nuevamente por acá, la cantidad de veces por la que tendríamos que multiplicar, la cantidad de veces por la que tendríamos que multiplicar esta componente de fuerza actuante para que se iguale a las fuerzas resistentes. Por lo tanto, vendría a ser una reserva de resistencia o un margen de seguridad al deslizamiento, que se cuantifica mediante el factor de seguridad. Importante también mencionar que para esta superficie de falla se puede calcular un factor de seguridad. Para otra superficie de falla habrá otro factor de seguridad. Con ello hemos dejado claro un poco el concepto de factor de seguridad, ¿sí? Y vamos a decir que esta metodología de hacer equilibrio de fuerzas entre los agentes desestabilizadores y los agentes estabilizadores eh, ya es aplicar el método de equilibrio límite. Lo veremos a profundidad en el siguiente módulo. Con ello culminamos la parte de factor de seguridad y ya vamos a finalizar la sesión del día de hoy por medio de la presentación de los diferentes métodos disponibles para el análisis de estabilidad de taludes. Muy bien, citamos al ingeniero prolífico que ya nos acompaña, y lo conocí en persona, el ingeniero Braja Das, en su libro Fundamentos de Ingeniería Geotécnica, donde nos dice que en muchos casos se espera que los ingenieros realicen cálculos para comprobar la seguridad de los taludes naturales, en general, terraplenes, etcétera, por medio de un proceso que se conoce como análisis de estabilidad del talud. Este proceso implica la determinación y comparación entre dos cantidades. Una que vendría a ser el corte desarrollado a lo largo de la superficie de rotura, donde el corte desarrollado vendría representado por una componente de fuerza que tiende a producir el deslizamiento. A eso le llamamos corte desarrollado. Y otra cantidad que es la resistencia del suelo al corte. Esta resistencia del suelo al corte vendría ahora dada por esta fuerza de fricción máxima. ¿Se dan cuenta, no? Entonces, el proceso denominado análisis de estabilidad del talud implica comparar estas dos cantidades, la resistencia disponible del terreno y las fuerzas que tienden a producir un deslizamiento. Por medio de ese análisis de estabilidad de taludes vamos a poder cumplir con varios objetivos. No sé si lo puse por aquí. Bueno, por medio del análisis de estabilidad de taludes podemos evaluar la condición de estabilidad en su condición actual de un talud, podemos proponer nuevas medidas de estabilización, entre otros. ¿Ya? En general, los métodos de estabilidad de taludes se dividen en los siguientes, en tres categorías. Los primeros denominados análisis por equilibrio límite, los otros análisis que toman en cuenta las deformaciones, que es muy conocido el caso del uso del software Plaxis, y el último que es el caso de los métodos variacionales, que bueno, ya escapan a la parte práctica y se utilizan con fines de investigación. Vamos a enfocarnos en estos dos, equilibrio límite y cálculo en deformaciones. La característica del método de cálculo en deformaciones, por ejemplo, es que es capaz de determinar una superficie de deslizamiento sin necesidad de ninguna suposición, asumiendo que todo el suelo se plastifica al mismo tiempo. Una vista típica de ello, aquí está, esta es una salida del software Plaxis, donde vemos que se logra determinar la superficie de falla. En cambio, en los denominados métodos por equilibrio límite, es necesario asumir la geometría de la superficie de falla. Y no solo ello, sino que vamos a hacer muchas iteraciones o muchas suposiciones. Para una superficie de falla supuesta, vamos a calcular el factor de seguridad. Haremos este proceso tantas veces como sea necesario hasta encontrar el menor factor de seguridad posible, al cual le denominaremos factor de seguridad del talud. ¿Ya? Es la diferencia entre el análisis de equilibrio límite, que requiere suponer superficies de falla y calcular para cada una su factor de seguridad, y el caso del método de cálculo en deformaciones, que no necesita ninguna suposición y encuentra la superficie de falla y el factor de seguridad. Otras vistas del método de cálculo en deformaciones. Esto sería típico del software Plaxis, que es un cálculo tipo de elementos finitos. Y esta es una salida típica del software Flag Slope, que
es en base a diferencias finitas, ¿sí? Igual lo que está haciendo es determinar la superficie de falla sin necesidad de ninguna suposición previa. Un poquito la formulación matemática del método de cálculo en deformaciones, donde hay que eh, formular el equilibrio de fuerzas y luego expresar esto por medio de su formulación matricial y por medio del método de equilibrio de elementos finitos se podría eh, resolver un sistema de ecuaciones, ¿no? Primero plantear unas integrales y luego llevar las integrales a sistemas de ecuaciones y hacer este proceso de manera iterativa. Acá les dejo para aquellos que deseen profundizar. Entendamos también que los métodos de análisis de estabilidad de taludes pueden ser tridimensionales o bidimensionales. En este caso tenemos análisis tridimensionales, esta es una salida típica del software Slide 3D y del RS3, por ejemplo. Podemos tener, vamos a verlo, para el método de dovelas o rebanadas, la división del dominio en dovelas o rebanadas, o también, bueno, se pueden dividir las dovelas en verticales y las dovelas inclinadas. Este es el conocido método de Sarma para dovelas no verticales. Vamos a ver más adelante el detalle del método de equilibrio límite. Lo único que quiero mencionar es sus limitaciones, que no toma en cuenta la rigidez de los materiales que componen el talud. Es bastante conocido que la resistencia al corte requiere que se desarrolle una deformación gradual. Esto lo hemos podido ver experimentalmente aquí, ¿no? Como para que se desarrolle toda la resistencia, se ha tenido que producir una distorsión bastante evidente del suelo. Eh, en cambio, el método de equilibrio límite no toma en cuenta, no le interesa calcular ese nivel de deformación para que se produzca o se alcance la máxima resistencia del suelo. Y eso podría ser crítico en algunos casos. En términos generales, el método de equilibrio límite ha funcionado muy bien los últimos 30 años, así que no hay mayor inconveniente. Otra dificultad del método de equilibrio límite es una dificultad inherentemente matemática, que los diferentes métodos existentes, como van a ver, el método de Fellenius, Bishop, no necesariamente se satisfacen todas las ecuaciones de la estática. Sin embargo, sus resultados en algunos casos son bastante aproximados a ya métodos más sofisticados donde sí se cumplen todas las ecuaciones de la estática, ecuaciones de equilibrio de fuerzas. Y bueno, ya algunas otras dificultades técnicas que vamos a discutir más adelante. Acá tenemos una vista del método de Fellenius, publicado por su colega Peterson en los años 20, donde ya desde aquella época se conocía el método de dovelas o rebanadas, ¿no? El ingeniero Fellenius logró un gran aporte, aportó mucho a la ingeniería. Acá podemos ver una manera de resumen, una aplicación del método de dovelas o rebanadas, que hacía uso de superficies de fallas circulares. ¿Ya? El método de Fellenius asume que las únicas fuerzas que vamos a considerar para el análisis son el propio peso, alguna fuerza externa y la resistencia en la base de la dovela. Ya sabemos que una dovela es una de las porciones de la masa deslizante. Podemos decir que también las fuerzas resultantes a cada lado de la tajada son iguales y opuestas y por eso se anulan. ¿Ya? Y para finalizar, antes de pasar al abaco de Michalovsky, quiero dejarles a manera de adelanto, porque lo van a encontrar en la siguiente sesión, en el siguiente módulo, mejor dicho. Es posible ya introducirnos al cálculo de estabilidad de taludes por medio de la denominada hipótesis de talud infinito, donde lo único que vamos a decir, de manera más breve, es que si este es, imaginemos el objeto apoyado sobre un plano inclinado, y acá queremos calcular el factor de seguridad, lo importante será primero definir cuáles son nuestros componentes de fuerza actuantes y resistentes. Notemos que hay dos componentes de fuerza, una componente de fuerza actuante paralela al plano en cuestión, al plano de análisis, estas son paralelas, y otra componente de fuerza perpendicular, que es una fuerza normal actuante. Esta fuerza normal actuante dará lugar a una resistencia. Solo se los menciono por acá, donde esta resistencia no es más que el producto de un esfuerzo por un área, donde esta área
puede ser también representado por un delta dl. ¿Sí? Delta dl por un metro de ancho de profundidad de la pantalla, perpendicular a la pantalla, será un área, ¿no? Área igual a delta L por 1. En donde la fuerza resistente será el esfuerzo resistente multiplicado por un delta dl. Y si el esfuerzo resistente es esta expresión, la fuerza no será más que, vamos a aprovechar de multiplicar el esfuerzo por el área, será una fuerza normal actuante, tangente de phi, más c por delta dl. Y si ya tenemos la fuerza actuante, la fuerza resistente, solo será necesario encontrar la fuerza actuante. Y aquí hay una simplificación que ya se los comento y nos sirve mucho, que es que este ángulo beta de inclinación de la base de la dovela es igual al ángulo de inclinación que forma, o al ángulo que forma la normal con una fuerza del peso, por ejemplo. En base a ello, si este es el peso y queremos calcular las dos componentes de fuerza, lo único que habría que hacer es una descomposición de triángulos, ¿no? De la fuerza T actuante, no es otra cosa más que W seno de beta. De allí que en esta expresión directamente ya podemos hacer el reemplazo, ¿no? Y vamos a decir que la fuerza TR máxima no es más que N actuante, tangente de phi, más la cohesión por delta dl. Sobre, bueno, voy a hacer así, sobre la fuerza T actuante. Y la fuerza T actuante es W seno de beta. W seno de beta. Esta expresión tan compleja en apariencia se simplifica mucho para nuestros casos, y esa será la reflexión que les deje el día de hoy, de taludes sin cohesión, como puede ser el caso de una pared de relaves, pues el caso de un material volteo sin cohesión, donde este término se desprecia y lo que queda, lo voy a escribir grande por acá, es que el factor de seguridad es igual a n actuante, tangente de phi, lo voy a hacer con sus colores, ¿ya? N actuante, tangente de phi, sobre W seno de beta, en donde el N actuante también se puede obtener como la descomposición del peso, con W por el coseno de beta. Si hacemos ese cambio, N actuante es el W coseno de beta, se darán cuenta que los pesos se van, ¿no? Se simplifican, y la expresión para el factor de seguridad nada más queda como la tangente de phi sobre la tangente de beta. Muy importante esta expresión, ya que únicamente requiere el valor del ángulo phi y el valor del ángulo beta. Vamos a poner un ejemplo. Esto lo ampliaremos en la parte práctica. Si el ángulo phi, a partir de esta expresión, el ángulo phi vale 30 grados y el ángulo beta vale 25 grados, el factor de seguridad de un talud sin cohesión se podrá calcular como la tangente de 30 sobre la tangente de 25 grados. Y eso aproximadamente, bueno, acá tengo mi calculadora, la tangente de 30 sobre la tangente de 25 es 1.24. El factor de seguridad de un talud infinito. Sí, colegas, para ello es que nos sirve todo lo que habíamos visto anteriormente, sin contar que ahora podemos utilizar el software slide con mayor criterio. Un cálculo rápido, aquí lo podemos ver, es el caso del ábaco de Michalovsky. Michalovsky publica estos ábacos en donde su principal característica, porque acá lo vamos a ver, es que elimina la necesidad de iteraciones. ¿Sí? Antiguamente se manejaban los ábacos de Taylor. En estos ábacos, por ejemplo, tenemos en el eje X una cantidad que depende únicamente de las propiedades del suelo, cohesión, ángulo de fricción, peso unitario. También hay una altura, entonces aquí ya hablamos de un talud con una altura dada, ¿sí? Con un ángulo de inclinación. Por ejemplo, acá lo voy a hacer de color naranja, podría ser un ángulo de 75 grados. Cada una de estas curvas representará un ángulo de inclinación del talud y lo que se busca en este caso con los ábacos de Michalovsky es despejar esta cantidad que es el factor de seguridad. Se darán cuenta ya cuando veamos la parte práctica que es muy rápido
y nos ayudará a tener valores a la mano, factores de seguridad incluso desde el celular, ¿sí? En estos tiempos modernos, donde lo único que conocemos, que requerimos es, como se pueden dar cuenta aquí, la cohesión del suelo, que es un dato que normalmente nos dan, el peso unitario, el ángulo de fricción y la altura. Entonces, con una altura dada, podemos calcular este valor sobre el eje X, que nos llevará, que lo voy a poner de otro color, que nos llevará, aquí estoy poniendo el color verde, de manera vertical hacia la curva naranja, donde la curva naranja estará asociada al ángulo de inclinación del talud y nos dará sobre el eje Y, estoy haciendo la curva rosada, un valor que es f sobre la tangente de phi, donde se darán cuenta que la tangente de phi es un dato conocido y f es el factor de seguridad. Lo vamos a hacer por medio de un ejemplo, donde en este ejemplo tenemos un ángulo de fricción de 20 grados, una cohesión de 20 grados, peso unitario de 20, perdón, cohesión de 20 kilonewton metro cuadrado, peso unitario de 20 kilonewton metro cúbico. Una altura del talud de 8 metros y vamos a calcular el factor de seguridad con este abaco, sin necesidad de slide, de un talud con ángulo de inclinación de 60 grados. ¿Qué estamos diciendo? Estábamos proponiendo un talud de 8 metros de alto. Entonces tenemos aquí un talud que tenga 8 metros de alto. Vamos a hacer primero con un ángulo de inclinación de 60 grados. Y lo único que necesitamos son sus propiedades, que están por acá, ¿sí? 20, 20 y 20, para resumir. Entonces, con estas propiedades, ingresamos al ábaco y decimos, ¿no? 20 sobre, la cohesión es 20, el peso unitario es 20, la altura es 8. Entonces, 20 sobre 20 por 8 por tangente de 20 es igual a 0,34. Con ese valor, que sería nuestro paso 1, ingresamos al ábaco. Subimos hasta la curva correspondiente a beta igual a 60 grados. Entonces decimos que este es nuestro paso 2, 60 grados. Y lo que queda nada más es proyectarnos sobre el eje Y encontrar, este sería nuestro paso 3, y encontrar cuánto sería f sobre tangente de phi, que para este ejemplo es 3.24. 3.24. Esto sería paso 3, ¿no? Donde despejamos como último paso f de f, nada más va a ser 3.24 por la tangente, en este caso de phi, que vale 20 grados. Resultado final, factor de seguridad igual a 1.18. De la manera rápida, hemos encontrado un factor de seguridad de 1.18. Yo he hecho las comprobaciones con el software Slide, la diferencia está en el segundo decimal. Entonces es un valor bastante confiable, parecido al que obtendríamos por un método manual o por el software Slide. De la misma manera, podemos hacerlo para el caso beta 45. Eso ya lo dejo para ustedes. Únicamente es repetir el procedimiento, pero esta vez con la curva correspondiente a beta igual a 45 grados, donde este valor sobre la curva será aproximadamente 4 y hay que hacer el mismo procedimiento. Sin más, colegas, con ello estaríamos finalizando, esperando que les haya gustado. Nos pueden dejar sus consultas al interno, estamos para poder responderlas. De esta manera, con un agradecimiento a ILTEC, nos despedimos.